¿Me confirman si están pasando las diapositivas? Ya, perfecto. Muy bien, entonces, el día de hoy vamos a hablar del perfil hepático, ¿no? Entonces, el perfil hepático o el hígado, ya sabemos que es un órgano noble, muy importante en nuestro organismo, ¿no? Porque acá se cumplen una serie de funciones. Entonces, el perfil hepático son un conjunto de análisis de sangre que han sido diseñados específicamente para evaluar la función del hígado. A través del perfil hepático o de la información que nos provee estos análisis, nosotros vamos a poder hacer el diagnóstico de enfermedades del hígado, tanto de la parte parenquimatosa como de la parte colestásica, ¿no? De la vía biliar. También podríamos saber si tenemos daño en el hígado generado por otras enfermedades, ¿no? Que se dan en otras partes del organismo. Ejemplo, por ejemplo, una neoplasia maligna que pueda provocar una metástasis en el hígado. También estas pruebas del perfil hepático nos sirven para hacer un control de la función del hígado en pacientes que van a seguir tratamientos con medicamentos que son hepatotóxicos. Ejemplo, algunos antifúngicos o el paracetamol, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo recomendable en este caso es hacer pruebas de la función hepática antes de iniciar el tratamiento, durante el tratamiento y después del tratamiento para ir viendo cómo está caminando el hígado. Como les decía, el hígado es uno de los órganos más importantes debido a la función que desarrolla en el metabolismo humano. Acá se dan una serie de procesos, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá se va a dar la síntesis de proteínas plasmáticas, como la albúmina o las proteínas que participan en la coagulación sanguínea, que se denominan factores de coagulación. ¿Ya? También se va a dar el almacenamiento de algunas sustancias, transporte de algunas sustancias, ¿no? Por ejemplo, hierro, transporte de vitaminas, almacenamiento de glucógeno. También acá se va a dar la producción de colesterol, que ya hemos visto, de triglicéridos, también la producción de las lipoproteínas, la producción de la bilis, y también tiene una importante función desintoxicante, ¿no? Entonces, en el hígado se dan una serie de procesos metabólicos, ¿no? Entonces, acá se produce la urea también, que ya hemos visto, urea, ácido úrico, glucosa, cuerpos cetónicos, transporta nutrientes como vitaminas, hierro, bilirrubinas, sintetiza el colesterol, los triglicéridos, la albúmina, los factores de la coagulación, sintetiza la bilis, almacena glucógeno y también tiene una importante función desintoxicante, ¿no? Remueve tóxicos como el alcohol o residuos de medicamentos o algunas sustancias que puedan ingresar a nuestro organismo. A diferencia de el estudio de la glucosa o el estudio de los lípidos, para someternos a un estudio del perfil hepático no es necesario una preparación especial. Estoy hablando de un ayuno, ¿cierto? Ya sabemos que los resultados van a ser más precisos. Siempre en laboratorio se recomienda eso, ¿no? Que los resultados van a ser más precisos si se mantiene un ayuno durante unas 10 a 12 horas antes de la extracción de sangre. Para todos los análisis en general, ¿ya? Pero en el caso del perfil hepático, definitivamente los resultados, para que sepan, no se van a alterar por el ayuno o no, ¿no? Entonces, si tú tienes un valor alterado de alguna de las pruebas del perfil hepático, en un paciente que no está en ayunas, ya sabes que no se debe al tema del ayuno, o sea, no lo afecta. Entonces, ustedes como médicos van a solicitar este perfil hepático o hepatograma también se llama, cuando tengan la sospecha de alguna enfermedad hepática, ¿no? Ya sea de la parte parenquimatosa o de la parte biliar, ¿no? De la vía biliar. Y la confirmación del diagnóstico va a proceder de la alteración de los valores, por ejemplo, de bilirrubinas totales y fraccionadas, de la alteración de las enzimas como la fosfatasa alcalina, gamma-glutamina transpeptidasa, TGO, TGP, ya sea estas de forma aislada o en forma combinada, nos van a señalar anomalías concretas
ya sea en el parénquima hepático o en la vía biliar, o problemas colestásicos. Y mientras tanto, si los valores están normales, vamos a descartar la existencia de este tipo de patologías. En caso de que exista una enfermedad ya en el hígado, el perfil hepático o hepatograma también nos va a ser muy útil para ir monitorizando la evolución de la enfermedad, también para establecer un pronóstico de la enfermedad o también para ver cuando ya la persona o el hígado ya está bien, ¿no? Hay pruebas que no están incluidas en el perfil hepático, por ejemplo, el tiempo de protrombina, pero este tiempo de protrombina que nos sirve para medir la vía extrínseca de la coagulación es un indicador muy acertado, un indicador sensible de la función hepática. ¿Y por qué? Porque el hígado produce los factores de la coagulación, las proteínas, ¿no? Que participan en esta vía, ¿ya? Extrínseca de la coagulación. Entonces, cuando está alterado, también nos da una idea cómo está funcionando el hígado. Hay pruebas que sí pertenecen al perfil hepático, como son la bilirrubina o la albúmina, no la bilirrubina, pero la bilirrubina indirecta, ¿ya? Y la albúmina, que si bien es cierto, se pueden alterar por problemas del hígado, ¿ya? También se pueden alterar por problemas extrahepáticos. Entonces, la alteración del perfil hepático va a ser el reflejo de diversos procesos patológicos, como por ejemplo daño de células hepáticas, daño del parénquima, ¿no? De los hepatocitos, daño en la vía biliar o problemas colestásicos, o cuando hay problemas, lesiones hepáticas que ocupan espacio, estamos hablando acá de tumores benignos o malignos, primarios o secundarios en el caso de los malignos, ¿no? También el perfil hepático se va a alterar y hay que saber hacer la disquisición en problemas hemolíticos, ¿no? Acá se va a alterar una parte del perfil hepático que es la bilirrubina indirecta o por problemas de desnutrición. Acá se va a alterar la prueba en la albúmina o también algunas enzimas que van a indicar un daño tisular extrahepático. Entonces, hay, por ejemplo, enzimas como la deshidrogenasa láctica que están presentes en múltiples sistemas o tejidos y obviamente tienen una isoenzima que pertenece al hígado, ¿no? Entonces también tenemos que saber diferenciar estas cosas, ¿ya? Por ejemplo, la deshidrogenasa láctica tiene cinco isoenzimas en diferentes localizaciones, ¿no? Entonces, una de ellas obviamente está en el hígado. Y es cuando se altera, la deshidrogenasa láctica total podría corresponder a la isoenzima hepática o podría corresponder a otra isoenzima. Entonces, ¿cuáles son las pruebas que componen el perfil hepático? El panel de rutina del perfil hepático está compuesto por un grupo de enzimas. En primer lugar, tenemos a las más conocidas que son las transaminasas. Transaminasa glutámico oxalacética, también conocida como TGO o aspartato transferasa. La transaminasa glutámico pirúvica, conocida como TGP o alanino transferasa. La siguiente enzima, estas dos enzimas, la TGO y la TGP, generalmente lo que nos indican son problemas parenquimatosos. Las otras dos enzimas, como la gamma glutamitranseptidasa, o también conocida como gamma glutamitransferasa, y la fosfatasa alcalina, cuando están alteradas, generalmente corroboran o nos indican problemas de la vía biliar o problemas colestásicos. Otras pruebas que componen el perfil hepático tenemos a las bilirrubinas, y la bilirrubina total es la suma de la bilirrubina directa más la bilirrubina indirecta. ¿Ya? Bilirrubina directa o conjugada y bilirrubina indirecta o no conjugada.
Y también tenemos a las proteínas totales, ¿no? Y fraccionadas. En este caso tenemos a la suma de la albúmina y las globulinas. Entonces empezamos a comentar algo sobre cada una de ellas. Entonces, la transaminasa glutámico oxalacética o aspartato transferasa, esta no solamente va a estar presente en el hígado, sino también puede estar presente en el corazón, en el sistema musculoesquelético, en el riñón y en el cerebro. El valor normal va desde 0 hasta 40 unidades internacionales por litro. Mientras que la otra enzima, la glutámico pirúvica o TGP o alaninotransferasa, esta más bien sí está presente exclusivamente en el hígado. Los valores normales van desde 0 a 29, 30 unidades internacionales por litro. Y obviamente, cuando está alterada, su elevación refleja daño hepático, básicamente, ¿no? Daño hepatocelular, ¿no? Daño del parénquima hepático. Está dentro de los hepatocitos. Entonces, ¿cuándo va a haber aumento patológico de las transaminasas? En el infarto agudo de miocardio, por ejemplo, ¿no? Aún en los casos, esta elevación se puede dar aún en los casos inaparentes, clínica o electrocardiográficamente. Ya, esta elevación se va a dar desde las 6 horas de que empieza el infarto, con un pico que se va a presentar a las 36 horas, y esta elevación podría durar hasta 6 días. Inclusive, este marcador, antes pues, de que aparezcan los otros marcadores, era utilizado como un marcador de infarto agudo de miocardio, ¿no? También se va a alterar, se va a elevar. Acá obviamente la que se va a alterar en el infarto agudo de miocardio es la TGO, ¿no es cierto? Por lo que está en el corazón. Siguiente, elevación de las transaminasas es en los casos de ictericias parenquimatosas, o sea, cuando hay problemas del parénquima, por ejemplo, por hepatitis aguda, ¿no? Que puede ser tóxica, que puede ser infecciosa, ¿no? Y acá obviamente la que se va a elevar es las transaminasas, pero a predominio de la TGP. Otras causas de elevación de las transaminasas tenemos los problemas infecciosos del hígado, ¿no? La hepatitis viral A, B, C, D, la monoclosis infecciosa, el citomegalovirus o incluso bacterias que pueden afectar el hígado. En los casos de hepatitis tóxica o medicamentosa también se va a elevar las transaminasas. En los casos de hepatitis alcohólica se va a elevar las transaminasas, pero a predominio de la TGO. En la cirrosis hepática va a haber aumento de las transaminasas en la ruptura de varices esofágicas por cirrosis hepática. Ya sabemos que la varices esofágicas son una complicación de la cirrosis hepática, ¿no? Por la hipertensión portal que se da. En el cáncer hepático también se van a elevar las transaminasas y en afecciones musculares como la polimiositis, dermatomiositis, distrofias musculares, traumas musculares, ejercicio muscular intenso. Acá obviamente la que se va a elevar es la TGO, ¿cierto? TGO. Siguiente enzima es la gamma-glutamil transpeptidasa o gamma-glutamil transferasa. Son sinónimos. Esta enzima está presente en todo el sistema hepatobiliar, tanto en la parte parenquimatosa como en la parte biliar. ¿Ya? En las enfermedades hepáticas guarda correlación con el nivel de fosfatasa alcalina. Esta enzima es la que se eleva, es el indicador más sensible, ¿no? Es la que se eleva en primer lugar, ¿ya? Es el indicador más sensible de enfermedad del árbol biliar o de enfermedad parenquimatosa. Inclusive se eleva antes de que se eleven las transaminasas. Como les decía, este es un marcador predominantemente de problemas colestásicos o problemas de la vía biliar. Los valores normales van de 8 a 60 unidades internacionales por litro. Entonces, aumentos patológicos de la gamma-glutamina transpeptidasa tenemos en la hepatitis viral aguda,
hepatitis alcohólica, hígado graso alcohólico, obstrucciones biliares, metástasis hepáticas de neoplasias malignas y también problemas infecciosos como el citomegalovirus, mononucleosis infecciosa, etc. Siguiente enzima es la fosfatasa alcalina. Esta es una enzima derivada de la membrana plasmática. Está presente en el hueso, en el intestino, en el hígado y en la placenta. No tiene diversas localizaciones. Una de ellas, obviamente, es el hígado. Esta enzima, fundamentalmente, cuando hay problemas en el hígado, se eleva cuando hay problemas, pero de tipo colestásico o problemas en la vía biliar. El valor normal va de 30 hasta 115 unidades internacionales por litro. Obviamente, estos valores de referencia pueden ir cambiando de laboratorio en laboratorio de acuerdo a la metodología que usen. Ya. Como les decía, la elevación de la fosfatasa alcalina usualmente refleja trastornos del árbol biliar, principalmente problemas colestásicos. O también se va a elevar cuando haya lesiones ocupantes de espacio hepático, o sea, cuando haya tumores, ¿no? Cuando haya daño hepatocelular, también se puede elevar la fosfatasa alcalina, pero en menor grado que las transaminasas. Cuando hay daño hepatocelular, como ya les he dicho, lo que principalmente se eleva son las transaminasas. Y puede haber un aumento fisiológico en algunos procesos, ¿no? Como crecimiento de los niños, crecimiento óseo, ¿ya? En el caso de los niños tienen el valor de la fosfatasa alcalina hasta 3 o 4 veces más que, o sea, en forma normal, más que los adultos. También se va a elevar en los procesos de reparación ósea, o sea, después de las fracturas, o en el embarazo, ¿no? Porque va a estar en la placenta. Entonces, cuando va a haber aumento patológico de de la fosfatasa alcalina, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Va a haber aumento patológico de la fosfatasa alcalina cuando haya, por ejemplo, una ictericia obstructiva, atresia congénita de las vías biliares, cirrosis biliar, neoplasias de vías biliares, hepáticas, granulomas hepáticos y colédoco litiasis. También, como está en diferentes localizaciones, va a haber aumento de la fosfatasa alcalina en los casos de insuficiencia cardíaca congestiva, hiperparatiroidismo primario, osteitis, o sea, problemas óseos, osteitis deformante o enfermedad de Payet y neoplasias óseas, ¿no? También en los casos de raquitismo. Otros casos de alteración de la fosfatasa alcalina, en este caso, disminución de los niveles de fosfatasa alcalina, lo podemos encontrar en problemas hereditarios, ¿no? Acá hay una enfermedad que se llama la hipofosfatasia, que es una enfermedad rara de herencia recesiva. También en los casos de hipotiroidismo infantil, acompañados de o no de cretinismo, los casos de escorbuto, en la enfermedad celíaca y en la acondroplasia, ¿no? Que son los enanitos bien formados, no desarrollan sus huesos, ¿ya? Entonces acá los niveles de fosfatasa alcalina van a estar por debajo de los valores normales. Siguiente, la bilirrubina. La bilirrubina es un pigmento biliar de color amarillo anaranjado. Este pigmento proviene de la degradación de la hemoglobina que está en los glóbulos rojos. Ya sabemos que el glóbulo rojo vive 120 días, ¿no es cierto? Y esta degradación al cabo de los 120 días se va a dar en el vaso. Entonces, la bilirrubina sale del glóbulo rojo
¿Qué tipo de bilirrubina va a salir? Sale la bilirrubina indirecta, ¿no es cierto? Esta bilirrubina indirecta va a pasar por el hígado y se va a conjugar, ¿ya? Convirtiéndose en bilirrubina directa o bilirrubina conjugada, ¿no? Entonces, esta bilirrubina directa o conjugada ocupa o representa solamente la tercera parte de la bilirrubina total. Entonces, 2/3 de la bilirrubina se van a quedar como bilirrubina indirecta o no conjugada, ¿ya? Estos pigmentos de la bilirrubina se van a almacenar en la vesícula biliar y van a formar parte de la bilis, que luego va a ser excretada hacia el duodeno, y esta bilis ya sabemos que es la responsable de darle color a las deposiciones, ¿no? A nuestras deposiciones. Los valores normales de la bilirrubina van desde 0.2, 0.3 hasta 1, 1.1, 1.2, más o menos, miligramos por decilitro, la bilirrubina total, que es la suma de la bilirrubina directa más la indirecta. Y la bilirrubina directa, el valor normal va desde 0 hasta 0.3, 0.4 miligramos por decilitro, y la bilirrubina indirecta o no conjugada va desde 0 hasta 0.7, 0.6, ¿no? Entre ambas, como les decía, van a sumar 1, 1.1, más o menos, ¿ya? Ese es el valor normal de las bilirrubinas. ¿Cuándo va a haber elevación de las bilirrubinas? En sangre. Ya hay una hiperbilirrubinemia fisiológica, ¿ya? Esta se va a dar, por ejemplo, esta elevación que se va a dar fisiológica en los casos de recién nacidos. Ya sabemos que los recién nacidos nacen con una gran carga de glóbulos rojos, ¿no? Entonces, estos glóbulos rojos, al cabo de 120 días, se van a destruir, ¿no es cierto? Generando mayor aporte de, o mayor concentración de bilirrubina, en este caso de bilirrubina indirecta. Y también esta situación se va a dar en las personas que viven en grandes alturas, ¿no? Por lo mismo, ya sabemos que las personas que viven en sitios de altura, donde hay hipoxemia, ¿no? Hay baja concentración que no en el ambiente, entonces, ¿qué va a pasar? El organismo va a compensar esta situación, va a compensar creando más glóbulos rojos, ¿no? Hay poliglobulia. Entonces, esta poliglobulia, después de 120 días, estos glóbulos rojos van a ser degradados, ¿no? Ofertando mayor cantidad de bilirrubina. A la economía. Causas patológicas de hiperbilirrubinemia, tenemos hasta 3 tipos, ¿no? Entonces, para saber diferenciarlos. Uno, puede haber una elevación de las bilirrubinas por problemas obstructivos o mecánicos, ¿no? O problemas de la vía biliar. También va a haber otra por problemas con el hepatocito, problemas parenquimatosos, y la otra por problemas extrahepáticos. Entonces, la ictericia obstructiva o mecánica, esta se va a dar en los casos de colangitis, colelitiasis, colecistitis, tumores de vías hepáticas, tumor de cabeza de páncreas, infestación por Ascaris, ¿no? O sea, situaciones que hagan que la bilirrubina no pueda circular normalmente por la vía biliar. Ictericia hepatocelular o parenquimatosa. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a tener en los casos de hepatitis viral, cirrosis hepática, necrosis hepática, abscesos hepáticos, intoxicaciones del hígado o procesos infecciosos, ¿no? Que afecten el hígado o septicemias. Y la ictericia extrahepática generalmente se va a dar por problemas hemolíticos, ¿no? En estos casos, en la ictericia producida por causas de la vía biliar, ¿no? O por causas del parénquima hepático, ¿ya? Acá lo que se va a elevar, ¿qué va a ser? La bilirrubina directa. Y cuando hay problemas extrahepáticos, ¿ya?
que fundamentalmente es la ictericia hemolítica, o sea, por problemas hemolíticos, lo que se va a elevar es la bilirrubina indirecta, ¿no? Y en este caso, ¿cuál es lo que va a estar elevado? En los casos de hemoglobinuria paroxística nocturna, anemia hemolítica aguda, transfusiones de sangre incompatible, porque va a haber destrucción de los glóbulos rojos, en los casos de recién nacido, que ya les había dicho que nacen con una gran carga de glóbulos rojos, y malaria u otras enfermedades que destruyan, ¿ya? Que destruyan los glóbulos rojos, ¿no? Entonces acá lo que se va a elevar es la bilirrubina de tipo indirecto. Y los siguientes estudios que incluyen el perfil hepático son las proteínas totales y fraccionadas. Las proteínas totales y fraccionadas es la suma de la albúmina más las globulinas, ¿ya? Ya sabemos que la albúmina es la proteína sérica constitutiva, ¿no es cierto? Es nuestra proteína de mayor importancia en el organismo y esta es sintetizada por el hígado. El valor normal va de 3.4, 3.5 a 5 gramos por decilitro. Entonces, hay algunos factores que pueden afectar la concentración de albúmina, como por ejemplo factores nutricionales. La desnutrición afecta la concentración de albúmina en la sangre. Después, por ejemplo, la presión oncótica del plasma también va a afectar la concentración de albúmina en el plasma. Esta albúmina va a estar baja en pacientes que tienen cirrosis hepática, porque en la cirrosis hepática, ¿qué sucede? El tejido funcional, el tejido normal funcional, es reemplazado por tejido conectivo, o sea, el hepatocito va a ser reemplazado por células del tejido conectivo. Entonces, estas no van a producir albúmina. También la albúmina puede estar baja en estados catabólicos agudos, como por ejemplo problemas infecciosos, traumatismos o problemas catabólicos crónicos, como la neoplasia maligna o cáncer. Podría haber un incremento aparente en algunos casos, ¿ya? Como por ejemplo, cuando nosotros consumimos muchas proteínas o en los casos de agama globulinemia, o sea, cuando no haya globulinas, ¿no? Entonces va a haber un incremento aparente de la albúmina en sangre. La albúmina va a estar disminuida cuando haya problemas de desnutrición, ¿no? Malnutrición o desnutrición proteica. En las hepatopatías graves, ¿no? Porque el hígado no va a producir albúmina. O cuando haya casos de pérdidas incrementadas de albúmina, hemorragias, quemaduras, pérdidas renales, ¿no? Síndrome nefrótico, por ejemplo, o paracentesis. Entonces, esta albúmina va a estar disminuida también en el síndrome nefrótico o por pérdidas en el tubo digestivo, ¿no? Enteropatía exudativa por pérdidas gastrointestinales de albúmina. O también cuando el organismo no produce albúmina, ¿no? Hay una patología que se llama albuminemia, que es una anomalía rara, es una anomalía congénita, donde no se va a producir albúmina. Siguiente componente de las proteínas totales son las globulinas, ¿no? Las globulinas tenemos globulinas alfa, beta, gamma. Ya sabemos que las globulinas, las gamma son las inmunoglobulinas, estas se van a ir alterando cuando haya diversas patologías, ¿no? La elevación de las globulinas se va a dar tanto por problemas hepáticos como por problemas extrahepáticos, ¿no? Por ejemplo, en problemas hepáticos, ¿no? Van a estar elevadas en padecimientos autoinmunes del hígado, ¿no? Como una hepatitis autoinmune o problemas infecciosos como la hepatitis B, la hepatitis C. Entonces van a aumentarse las globulinas, ¿no? Las inmunoglobulinas. En los casos de cirrosis hepática también, ¿ya? Em, Nosotros en el laboratorio tenemos reactivo para proteínas totales y tenemos reactivo para albúmina. Entonces las glóbulas salen por una diferencia, ¿no? Matemática. Pero sí podemos medirlas en el laboratorio de forma específica, esto cuando hacemos electroforesis de proteínas. Entonces nos va a salir pues, la fracción alfa o la fracción de albúmina
alfa 1, alfa 2, gamas, etcétera, ¿no? Las diferentes fracciones proteicas. Entonces, las globulinas alfa van a estar incrementadas en procesos inflamatorios agudos, en neoplasias malignas, en síndromes donde haya destrucción ística, ¿no? Como infartos, problemas de casiosis o problemas de necrosis. En el síndrome nefrótico también van a estar elevadas las globulinas alfa, en la tuberculosis, en el problema de reumatismo cardíaco o ictericia obstructiva. Las globulinas beta van a estar incrementadas en problemas como el síndrome nefrótico, que va a acompañar hiperlipemia, en la cirrosis hepática, ictericia obstructiva, la aterosclerosis y el plasmocitoma beta. Y las globulinas gamma, que son las inmunoglobulinas, acá tenemos a las inmunoglobulinas G, M, A, D, E, se van a elevar en diversos procesos, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, las inmunoglobulinas M se elevan cuando hay procesos agudos, las inmunoglobulinas G cuando hay problemas crónicos, ¿no? La inmunoglobulina E cuando hay problemas alérgicos y así, ¿no? La inmunoglobulina A cuando hay problemas en las mucosas, etcétera, etcétera. Puede haber también hipergamma-globulинemias policlonales o incluso monoclonales, ¿no? Como las gamapatías monoclonales, en los casos de mieloma múltiple y plasmocitoma. En el calazar también van a ser elevadas las globulinas gamma y también podría suceder que no tengamos las inmunoglobulinas o las gamma globulinas. Hay una enfermedad hereditaria, ¿no? Congénita, que se llama globulina gamma inerte, donde el organismo no fabrica estas gamma globulinas. Entonces no tenemos anticuerpos. Lo que va a pasar es que esto se va a convertir en una inmunodeficiencia congénita, ¿no? Entonces acá, como todavía tenemos un poco de tiempo, vamos a hablar de unos casitos clínicos para que ustedes vean la aplicación, ¿no? Cómo ustedes van a aplicar, más o menos, y van a poder, cómo les va a servir, ¿no? Para que vean cómo les va a servir esto del perfil hepático. ¿Sí? Por ejemplo, acá, ¿no? Paciente varón de 24 años, yo lo voy a hacer, ¿ya? Como les decía, normalmente esta clase es para los de quinto, y ahí los de quinto, pues ya como ya tienen más experiencia, pues normalmente ellos desarrollan los casos clínicos. Yo lo voy a hacer en esta oportunidad. El paciente varón de 24 años que viene al hospital y es hospitalizado por presentar fiebre, dolor en el cuadrante inferior derecho del abdomen, náuseas, vómitos, y le hacen un hemograma y encuentran leucocitosis. Por todo esto, lo catalogan como una apendicitis aguda, ¿no? Dice que un estudiante de medicina interna, como ustedes, nota ictericia escleral. ¿Qué es la ictericia? Tinte amarillento de piel y mucosas. ¿Debido a qué? Aumento de las bilirrubinas, ¿no? Entonces, el residente de cirugía, si es un problema de apendicitis, entonces ya pasa a cirugía, ¿no? El residente de cirugía solicita pruebas de función hepática para descartar una hepatitis, ¿no? Porque la apendicitis, la única forma de tratarlo es a través de un tratamiento quirúrgico. No hay medicamentos para tratar la apendicitis, ¿no? Le hacen las pruebas de función hepática y miren ustedes TGO 39, TGP 12, están los valores normales. Que hemos dicho en los casos de hepatitis, las transaminasas se elevan. La bilirrubina total, si está elevada, la fosfatasa alcalina, 56, está normal, y la albúmina está normal, ¿no? Entonces, lo único que hay elevado es las bilirrubinas. Entonces, solicitan una interconsulta gastro debido a la preocupación de operar un paciente con hepatitis, ¿no? Obviamente, ya ustedes que han escuchado la clase, ya saben que con esos valores, eso no es hepatitis, ¿no? Las transaminas están normales. Entonces, le hacen un estudio de las bilirrubinas y está elevado a predominio indirecto. Pues ya les he dicho
La bilirrubina directa se eleva cuando hay problemas del parénquima o problemas colestásicos, y la bilirrubina indirecta cuando hay problemas extrahepáticos o hemolíticos, ¿no es cierto? Bilirrubina indirecta elevada, entonces debe ser un problema de ese tipo. Entonces, estudian más al paciente y el diagnóstico era un síndrome de Gilbert, que es un problema hemolítico autoinmune, ¿no? En este caso, paciente mujer de 19 años que presenta malestar, náuseas, vómitos y acompañado de un dolor abdominal vago. No dice la localización, solo nos dice que viene con malestar general, náuseas, vómitos, dolor abdominal vago y tenía ictericia de piel y mucosas, ¿no? Las pruebas de función hepática. Miren ustedes, TGO 975, TGP 841, o sea, una elevación franca de las transaminasas más de 20 veces su valor normal. La fosfatasa alcalina 139, un poquito elevada, hasta 115, es lo normal, un poquito elevada. La bilirrubina, casi 8, total, bilirrubina directa, 5, indirecta, 2.9, ¿no? O sea, de los 8, 5 corresponden a la bilirrubina directa, o sea, acá hay un franco predominio a bilirrubina directa, ¿ya? Y la albúmina está normal, la ecografía de abdomen está normal. Entonces, ¿qué podemos ir deduciendo acá, no? Elevación de las transaminasas, problemas parenquimatosos, ¿no? La fosfatasa alcalina se puede elevar en problemas parenquimatosos, pero en forma leve, ¿no? Bilirrubina directa elevada se eleva cuando hay problemas, la directa se eleva cuando hay problemas parenquimatosos de la vía biliar, ¿no? Entonces ya tenemos acá datos a favor de problemas parenquimatosos, elevación de las transaminasas y elevación de la bilirrubina directa. Hospitalizan a la paciente, al día 2 de su hospitalización le hacen un nuevo control y siguen elevándose todos los valores, ¿no? Las transaminasas, todo más o menos eh, manteniendo el mismo patrón. Se le solicita una serología para hepatitis. Miren ustedes, el día 5 se le hace un nuevo control y se dan con la sorpresa de que ya comienzan a bajar las transaminasas, la fosfatasa alcalina ya entra en valores normales, la bilirrubina está bajando y etcétera, ¿no? Entonces sale el resultado de la serología para hepatitis y sale positivo anticuerpo IgM para hepatitis A positivo. ¿Ya? Entonces el diagnóstico era una hepatitis viral aguda tipo A, ¿no? Que tiene ese comportamiento, ¿no? El virus de la hepatitis A inflama la glándula hepática, ¿no? Es una enfermedad eh, que te puede causar ictericia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, pero que se autolimita sola, ¿no? No necesita trato sola, ¿no? Caso 3, miren ustedes, paciente de 76 años, o sea, ya un anciano, digamos así, que viene por presentar 3 meses, un cuadro clínico, 3 meses de evolución, caracterizado por dolor en el epigastrio, un dolor vago, además de pérdida de peso, 18 kilos, ¿no? Una notoria pérdida de peso. Y hace una semana se le agrega ictericia, además de eso hay ictericia, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que pensar cuando tenemos una persona mayor que ha perdido peso, tenemos que comenzar a pensar en problemas neoplásicos, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, miren, TGO y TGP casi normales, ¿no? TGO normal, la TGP un poquito elevada, la bilirrubina sí francamente elevada, miren ustedes, casi 19, ¿no? 18.8. A predominio de bilirrubina directa, ¿no? Ya habíamos dicho que la bilirrubina directa se eleva cuando hay problemas parenquimatosos o problemas colestásicos, ¿no? La fosfatasa alcalina, 878, también elevada, francamente elevada, y habíamos dicho que la fosfatasa alcalina se eleva cuando hay problemas colestásicos.
a diferencia de los transaminasas, ¿no? Que se eleva cuando hay problemas parenquimatosos. La albúmina disminuida, ¿no? Habíamos dicho que una de las causas de disminución de la albúmina podían ser los estados catabólicos crónicos, como las neoplasias malignas. Entonces, eh, nuestra sospecha clínica obviamente está orientada hacia un problema neoplásico, ¿no? Le hacen una ecografía de abdomen y encuentran una dilatación de los conductos intrahepáticos, colédoco y además el conducto pancreático distal. Entonces, la conclusión de la ecografía de abdomen fue dilatación de los conductos intrahepáticos, colédoco y pancreático. ¿Qué quiere decir dilatación? Que hay algo que más abajo está obstruyendo, ¿no? Y está haciendo que estos conductos se comiencen a dilatar, o sea, no está dejando pasar bien lo que pasa por estos conductos y por eso está dilatándose, ¿no? Le hacen una tomografía de abdomen y encuentran una tumoración en la cabeza del páncreas con obstrucción del árbol biliar, ¿no? Acá tenemos la tomografía, un estudio que va produciendo imágenes en cortes. El hígado, acá tenemos el páncreas, ¿no? La cabeza, el páncreas tiene tres porciones, ¿no? Cabeza, cuerpo y cola. Y en la cabeza encontramos una tumoración. Entonces, el diagnóstico de este paciente era un tumor de cabeza de páncreas. Siguiente caso, paciente de 42 años, mujer, obesa y tiene antecedentes de haber tenido 4 embarazos. Viene ahora por presentar un dolor súbito en el abdomen, localizado en el cuadrante superior derecho. Cuadrante superior derecho del abdomen. Dolor. ¿Qué tengo que pensar? Problemas con el hígado o problemas con la vesícula biliar. Además de eso, tiene náuseas, vómitos y fiebre. Ya se supera de función hepática, miren, TGO y TGP, una elevación moderada, digámoslo así, moderada. La bilirrubina total elevada también casi 8 a predominio directo. La fosfata alcalina elevada y la albúmina normal. Entonces, elevación de la fosfata, problemas colestásicos, ¿no? Bilirrubina elevado a predominio directo, que esta se puede elevar tanto en casos parenquimatosos como en problemas colestásicos. Entonces, como también las transaminas están un poco elevadas en forma moderada y la cosa, digamos, no podríamos diferenciarla si es problema parenquimatoso o problema colestásico, porque la bilirrubina directa también se eleva en problemas parenquimatosos, ¿no? Entonces le solicitan una ecografía de abdomen. En la ecografía de abdomen, que arroja que en la vesícula biliar hay múltiples litos o cálculos y que el colédoco está dilatado, ¿no? 1.4 centímetros de diámetro. Entonces, el diagnóstico de esta paciente, ¿cuál es? ¿No? ¿O qué es? Dice múltiples litos o piedras, como dice ahí, ¿no? Estamos viendo acá, vamos a ubicar la imagen, acá está, esta es la vesícula biliar, miren ustedes la vesícula biliar, y acá encuentran unas imágenes, ¿no? Que acá las han catalogado como stone o piedra, ¿no? Entonces, múltiples litos. Entonces, y que además de esto, el colédoco está dilatado. ¿Qué ha pasado? Entonces, ¿qué tiene esta paciente? Tiene una litiasis, ¿no? Hay litiasis en la vesícula biliar y el conducto está dilatado. Entonces, el diagnóstico es una coledocolitiasis. El tratamiento es quirúrgico para retirar la vesícula y también retirar, en este caso, el cálculo que está en el colédoco, ¿no? Entonces había cálculos en la vesícula biliar y uno de ellos se pasó al colédoco. Por eso comenzó ya a dilatar el colédoco. Caso 5.
paciente varón de 53 años que viene porque tiene un dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen de 2 meses de evolución. El dolor está volviendo más intenso, tiene náuseas, vómitos, fiebre y más bien no tiene ictericia. La superación de función hepática, TGO y TGP prácticamente normales, fosfatas alcalinas sí aumentado, casi 600, bilirrubina normal y la gamma glutamil también aumentado. Entonces, cuando hay aumento de la gamma glutamil y de la fosfatasa alcalina, que tenemos que pensar en problemas obstructivos, ¿no? O colestásicos. Pues la segunda tomografía y en el abdomen encuentran una tumoración. Hay una tumoración en el abdomen, en el hígado, ¿no? Caso 6, paciente de 38 años, varón, que va a donar sangre y dicen que él no puede donar sangre, ¿no? Que tiene problemas en el hígado. Tiene como antecedente importante que esta persona, 11 años atrás, sufrió un accidente automovilístico, por lo cual le transfundieron sangre, ¿no? Actualmente está asintomático. Él fue a donar sangre, ¿no? Y se encontró que le dijeron de que no podía donar sangre, ¿ya? Nosotros sabemos que como parte del protocolo para donar sangre, le hacen estudios, ¿no? O sea, tienen que hacerle pruebas obligatorias a esa unidad de sangre. Actualmente está asintomático, ¿no? Entonces, la prueba de función hepática TGO, 79 TGP, 89, una elevación leve, que sí se da cuando nosotros a veces ingerimos algunos medicamentos o ingerimos alcohol. La fosfato alcalina normal, bilirrubina total normal, albúmina normal, ¿no? Le corresponde. Y lo que sí tuvo el paciente fue un anticuerpo contra la hepatitis C positivo. Por ello que no le dejaron donar. Entonces, eh, este paciente era portador del virus de la hepatitis C, ¿no? Que lo más probable es que lo haya contraído en la transfusión de sangre antigua hace 11 años atrás. Pero también de repente ha contraído la hepatitis por otro tipo de vía, ¿no? Siguiente caso es paciente de varón de 43 años que tiene el antecedente de que es un alcohólico crónico. Viene al hospital y es hospitalizado por presentar alteración del estado de conciencia, fiebre y dolor abdominal. En el examen físico se observa que es un paciente francamente intoxicado por el alcohol, somnoliento e ictérico. En el examen físico preferencial en abdomen se observa que hay hepatoesplenomegalia y ascitis abundante. Hepatoesplenomegalia y ascitis abundante. Entonces, obviamente entra con el diagnóstico de una cirrosis hepática y también intoxicación alcohólica, ¿no? La prueba de función hepática, TGO 224 más que la TGP. Hemos dicho que en las intoxicaciones alcohólicas normalmente hay elevación de las transaminasas, pero a predominio de la TGO. Fosfatasa 135, una elevación leve, bilirrubina total 8, pero a predominio indirecto, ¿no? A predominio indirecto. Albumina 1.5, la gamma glutamina también elevada, y el TP, el tiempo de protrombina, también está alterado, está elevado. El valor normal es de 10 a 12 y está en 15 segundos.
Entonces, siguen los estudios y en la ecografía de abdomen corroboran la hepatoesplenomegalia y la citis abundante, ¿no? La citis abundante. Entonces, se ve que es una cirrosis y le hacen una endoscopía y encuentran varices esofágicas, ¿no? Que las varices esofágicas son complicaciones de la cirrosis hepática por la hipertensión portal. Entonces, el diagnóstico final de este paciente fue cirrosis hepática con hipertensión portal y una hepatitis alcohólica aguda. Muy bien, chicos, esa era la última de esta práctica. No sé si quieren hacer alguna pregunta sobre lo que hemos conversado el día de hoy, ¿no? Referido al perfil hepático, ¿no? Entonces, si queremos hacer unas conclusiones, sabemos que el perfil hepático nos sirve para diagnosticar enfermedades, ya sea del parénquima, de la vía biliar, para hacer monitoreo de las enfermedades hepáticas, para ver el funcionamiento del hígado, ¿no? Antes de tratamientos hepatotóxicos, etcétera. Ya, algunos de las pruebas nos indican que está alterado el parénquima, otras que está alterado la vía biliar, ¿no? Y lo importante es, como en el caso del perfil lipídico, solicitarlas de manera conjunta, ¿no? No nos quedemos solamente con la idea que algunos médicos tienen de que para evaluar el hígado solo debo pedirle la TGO y la TGP, ¿no? Que algunos lo hacen, ¿no? A veces por cuestiones económicas, etcétera, etcétera, solo solicitan esos estudios, pero sabemos, por lo que ya hemos visto hoy día, que si hacemos eso, nos vamos a quedar con una gran parte que no vamos a poder evaluar, ¿no? Sobre todo los problemas biliares u otras cosas extra hepáticas.